Hay una preocupación alta por parte del ciudadano de Armenia cuando le está llegando ahora el recibo del impuesto predial. Allí viene, por supuesto, el impuesto predial, que está muy crecido, uno, y dos, también el avalúo catastral. Y la gente se está haciendo preguntas: ¿por qué tan alto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicieron que está llegando tan alto uno y otro? Pues nosotros hemos invitado a Alejandro Rodríguez, que es uno de los voceros de la Junta Ciudadana en Armenia y que está convocando para un cabildo abierto y debatir este tema del avalúo catastral en Armenia, pero también del impuesto predial. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo ha estado? Gracias, Miguel Ángel, muy amable por la invitación. Sí, efectivamente, o sea, nosotros nos atrevimos en un volante a decir que estamos frente al mayor engaño y la mayor afectación al bolsillo de los contribuyentes de Armenia en toda su historia. Y lo decimos con conocimiento de causa. Llevamos 2 años investigando el proceso de actualización catastral. Lo primero fue que se le entregó a través de un convenio interadministrativo a la empresa, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Bogotá, a través de un convenio interadministrativo equivalente a 10.643 millones de pesos, que posteriormente fue adicionado en 3.085. Las consecuencias de la actualización catastral no son palabras mías, son documentos y son afirmaciones del señor alcalde de Armenia, el doctor José Manuel Ríos, donde manifestó que el valor catastral de los predios en Armenia habían pasado del año pasado de 6.4 billones de pesos a 16.6 billones de pesos. Eso quiere decir un incremento de 10.2 billones de pesos, no es de poca monta. En el avalúo catastral. En el avalúo catastral. Es decir, el valor de las propiedades de la ciudad. Sí, pasó de 6.4 billones de pesos a 16.6 billones de pesos. Pero el otro tema es que dicen que no se ha afectado el pago del impuesto predial. El estrato 1 hay una restricción establecida en la ley 1995, que por unos abusos que pasaron en varias partes del país, restringieron que de un año a otro el impuesto predial no podía subir más allá del IPC. Pero ¿qué pasaba hasta el año pasado? El impuesto predial crecía un 3% y el avalúo catastral también. No es lo mismo, si las matemáticas no han cambiado, el 3 que el 13.12%. Pero a otro sector de la sociedad, los estratos 3, 4 y siguientes, les pasó del 3 al 35%. Y a los que fueron objeto de actualización catastral pasó del 3 al 100%. Si las matemáticas no han cambiado, pues es una total diferencia. Uno sí se sorprende escuchando al señor alcalde, al señor secretario de Hacienda y a la señora subsecretaria de Catastro, que parecieran que vivieran en otro mundo. O sea, porque la realidad que se está encontrando el ciudadano es una totalmente diferente. Si el incremento era del IPC, el 13.2% fue la tasa del IPC para el año pasado y que se aplica este año. Pues digamos que ahí no hay una responsabilidad directa de la alcaldía o del consejo, porque pudo haber sido el IPC del 2% o del 3 o del 4%. Sí, por eso, pero es que han pretendido que eso es un beneficio que están entregando la administración. Eso no es verdad. Eso está establecido en la ley 1995, pero a los otros sectores, además del estrato 1 o 2, le subió el 35%, pero además a los que les dio una actualización catastral le subió al 100%. Eso con base en una norma nacional. El argumento que tiene la alcaldía, y se lo he escuchado al señor alcalde también, es que había predios aquí que no se actualizaban desde hace 13 años y otros desde hace 10 años, y habían predios que no se habían incorporado a los datos del catastro en la ciudad. Sí, mire, o sea, lo que pasa, Miguel Ángel, es que aquí la pandemia del COVID-19 se aplicaba para unas cosas y para otras no. Yo quiero colocar, y porque nosotros estamos diciendo que esta es la tercera mayor tragedia que ha vivido la ciudad de Armenia. La primera fue el terremoto del año 99, 1.200 muertos y la declaratoria de una emergencia social, económica y ambiental. Después la pandemia del año 2020, donde hubo cerca de 1.500 muertos y también una crisis económica, social en la región, que hoy todavía la estamos viviendo. Entonces no concibe uno, o sea, que mirando las variables macroeconómicas, cuánto subió la inflación, cuánto subió el salario mínimo, el índice de productividad, parece que eso no lo tuvieran en cuenta acá para el tema de la actualización catastral. O sea, porque es que nosotros vamos a acuñar una frase: actualización catastral sí, pero no así. Usted va a hacer o ha convocado la Junta Ciudadana un cabildo abierto. ¿Para cuándo es y qué va a haber en ese cabildo abierto?
O sea, en el cabildo abierto es un proceso, también quiero dejar absoluta claridad, no es un tema coyuntural. La solicitud de cabildo abierto la iniciamos el 5 de julio del año 2021. O sea, hay que hacer un proceso de recolección de apoyos, que es del 5 por 1000 del censo electoral. Necesitamos recoger como mínimo 1.350, recogimos 2.325. Y es un proceso de 9 meses, o sea, para que de una vez desmontar ese mito que es un tema coyuntural, no, llevamos 9 meses en el proceso. Estamos convocando a ese cabildo abierto que se va a realizar el día 22 de marzo del 2023 en el recinto de sesiones del Consejo Municipal de Armenia. Pero hay un paso previo, que son aquellas personas que quieren intervenir con ponencia. Hay un plazo máximo hasta el día 15 de marzo a las 6 de la tarde para inscribirse en el Consejo Municipal de Armenia. Persona que no se inscriba no tiene la posibilidad de intervenir en el cabildo abierto como ponente, o sea, asistir si no hay ningún inconveniente, porque no hay que hacer prescripción. A ese cabildo nosotros solicitamos que se citaran citados a 3 funcionarios servidores públicos: al ciudadano alcalde José Manuel Ríos, al ciudadano secretario de Hacienda, el doctor Jason Andrés Pérez Lotero, y a la ciudadana subsecretaria de Catastro, la señora Cindy Lorena Arevalo Gallego. Pero también están convocados todas las autoridades de control del orden regional y nacional. Pero también están convocadas autoridades como el IGAT, como la Superintendencia de Notariado y Registro, porque ese es el otro tema. Miguel Ángel, al hacer el cierre de la actualización catastral, esa información la mandan inmediatamente a registro. Recordemos que hay una norma que no se pueden hacer escrituras públicas por debajo del avalúo catastral. Es decir, que el que vaya a hacer una transacción ya también está afectado, porque el avalúo catastral nuevo ya está en manos de la oficina de registro. Están convocadas autoridades del orden nacional, pasando por el presidente, pasando por unos ministros, pasando por unas personas que tienen que ver con la inteligencia en el país. Hemos convocado también organizaciones de la sociedad civil, en el caso regional, al SUTEC, a Diálogo Democrático, a la CUT, a 2 organizaciones de la Universidad del Quindío, pero también hemos convocado a nivel nacional a Transparencia por Colombia y a nivel internacional a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Comité de Derechos Humanos de la Unión Europea y a Transparencia Internacional. O sea, de verdad que llevamos 2 años estudiando este tema, y el día del cabildo vamos a contar muchas verdades, y muchas verdades antes, durante y después de esa actualización catastral. Una pregunta que se hace la gente es: venga, ¿y entonces qué hago con este recibo? ¿A dónde voy? ¿A quién le reclamo? ¿Será que esto tiene solución o no? Pues Miguel Ángel, o sea, yo quiero responder con 2 hechos históricos que han pasado en la ciudad. Primero, el alcalde David Barros Vélez, cuando pretendió entregar el acueducto del alcantarillado a una empresa privada en concesión, que era Aguas Armenia, armado con una cantidad de empresas que no eran expertiza, inclusive usted siendo cronista director de la Crónica, en la coctelera hizo un análisis de eso, que eran empresas que no tenían ninguna experticia. El exalcalde David Barros Vélez, hoy prófugo de la justicia, decía: entrego esa licitación pública por encima de quien se sea. ¿Y qué pasó, Miguel Ángel? La gente se juntó, se unió y logramos parar esa situación gravísima de afectar la mejor empresa que tenemos hoy, que es Empresas Públicas de Armenia. Posteriormente, un alcalde le dio por entregar el servicio de aseo a un privado, el doctor Mario Londoño Arcila, durante 8 años a la empresa Servigenerales. Cuando se les venció el contrato, el máximo accionista Servigenerales, que usted también los conoce perfectamente porque inclusive fue objeto de unas peticiones de rectificación, decía que los clientes y los usuarios eran de él y que él no se iba de la ciudad, y salió de la ciudad. Pues le queremos decir a la opinión pública que el día del cabildo y antes y durante tenemos unas estrategias jurídicas que buscan la revisión y suspensión de esa actualización catastral. O sea, acorde con la realidad socioeconómica de la ciudad de Armenia, pero también que sea acorde con la realidad inmobiliaria. O sea, porque es que igual que nos pasó en el terremoto, vinieron a colonizar los foráneos y personas que vienen desde la ciudad de Bogotá y que creen que lo mismo que pasa en Bogotá pasa en las regiones, y el territorio es muy distinto del nivel central. O sea, no pueden asimilar las condiciones inmobiliarias y socioeconómicas de la capital de la República con un municipio como Armenia. Usted lo dice porque la oficina de catastro en Armenia quedó en manos de la oficina de catastro en Bogotá.
pues no la oficina, sino que el responsable. O sea, porque es que son dos conceptos que hay que dejar totalmente claro. Una cosa es ser gestor catastral. El municipio de Armenia fue habilitado como gestor catastral a través de la resolución 201 del 31 de marzo del 2021. Y tienen la opción esos gestores catastrales de hacer la operación ellos directamente o de contratar a un operador catastral. ¿Qué hizo el municipio de Armenia? Contrató un operador catastral, que es la Unidad Administrativa Especial de Catastro Bogotá, a la cual, a través de un convenio interadministrativo que inicialmente era por 10.643 millones de pesos, que 3 meses antes de terminarse se fue adicionado en 3.085 millones de pesos, para un total de 13.700 millones de pesos, fue la responsable de hacer el proceso de actualización catastral, en lo que tiene que ver con actualización, conservación y difusión catastral. Muy bien, nos encontramos ese día, 22 de marzo, en el Consejo Municipal, en el Cabildo Abierto, sobre el tema del catastro y el tema del impuesto predial en Armenia. Usted lo puede seguir ese mismo día a través del quindiano.com.